El pasado 11 de febrero, en plena crisis por el derrumbe del vertedero de Zaldívar, el lehendakari Urkullu comunicaba el adelanto de las elecciones vascas al 5 de abril. Una especie de cerrado por legislación liquidada, sin haber cumplido más de la mitad de su programa de gobierno. Y claro, mirando a Cataluña. Esas prisas dejan en el limbo promesas tan importantes como implantar un salario mínimo de 1.200 euros o garantizar la gratuidad de las escuelas infantiles públicas de 0 a 2 años para familias con ingresos inferiores a 24.000 euros. En fin, que más madera. Llegan las elecciones vascas, no el tren de alta velocidad, y es hora de confeccionar las listas. Algunos, como el PNV, lo tienen fácil porque siempre ha cuidado muy bien a su gente desde que eran cachorros. Y las poltronas ahí son vitalicias. Ahí tenemos el tándem Ortúzar-Urkullu o al imperecedero Joseba Eguíbar, 28 añazos en el cargo. Y lo que te rondaré morena. Bueno, morena, porque los del PNV muy morenos no son. El Partido Popular también lo tiene fácil, porque ya sabemos que la sombra del dedazo siempre es alargada. Y desde Madrid, con amor, aunque en esta ocasión no les haya quedado más remedio que tragarse el sapo de Alonso, cuando Cayetana... ¡Ay, Cayetana! Lo que buscaba era una ranita dócil y obediente, el típico príncipe azul falange. Azul falange. ¡Ay! Que en cualquier cuento neoliberal le pones unos correajes y te hace un apaño. ¡Ay! El Carrerín Podemos quiere dar a las bases la oportunidad de decidir. Los plazos de las primarias se tienen que acortar, claro, porque tienen que cumplir con los requisitos legales. Asambleas, reuniones, avales. Demasiado cerca, además, todo el ruido que montó la escisión errejonista, que también llegó hasta Euskadi. Allí Equo se fue con Errejón y abandonó a Juancho López Uralde, que se quedó en Podemos. Rosa Martínez, candidata también al Carrequín Podemos, se quedó al lado de los que daban a Podemos por amortizado. Se declaró independiente y ahora regresa otra vez con la marca de Podemos. Demasiados vaivenes. Para hablar de todo este complicado proceso, nadie mejor que una mujer que, además de madre, militante de izquierdas de toda la vida, euskalduna y profesora de Derecho Constitucional, aspira a convertirse en la primera mujer lehendakari de la historia. Miren Gorrotxategi, buenas noches y bienvenida a La Frontera. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada. Ya era hora de que vinieras a La Frontera. Tú me dices ven y yo lo dejo todo. Ay. Oye, tenéis entonces elecciones internas un poco movidas, ¿no?, por esta aceleración. Sí, la verdad es que nada más aprobarse el calendario electoral, se adelantó luego las elecciones y con lo cual hemos tenido que ajustar. Ya era un calendario breve y hemos tenido que ajustarlo más todavía. Con lo cual, sí, a todo correr y luego encima con la angustia de que nada más terminar empieza la campaña a las elecciones al Parlamento Vasco, con toda la tensión que genera cuando hay dos candidaturas o más candidaturas, esa sensación de fractura, ruptura que a la gente tanto le tensiona, que tanto miedo nos da. Oye, desde fuera no siempre es sencillo identificar qué diferencia a las dos candidaturas, a la de Rosa Martínez y a la tuya. Hombre, yo creo que Euskadi necesitaba una candidatura liderada por alguien de Podemos, de siempre, de Podemos, una candidatura liderada por una persona que fuera euskaldún también, y una candidatura que hubiera tenido en cuenta a las bases del partido y que hubiera generado, digamos, puentes entre... Siempre hay varias orillas dentro de una organización. Sincero, a mí me ha llamado la atención porque Rosa Martínez pertenece a Equo, rompe con Juancho López Uralde, apoya, ¿no?, la unión de Equo, ¿no?, a la candidatura o a las candidaturas errejonistas, se declara independiente y ahora regresa. Es un poco con una serie de vaivenes raros, ¿no? Sí, es así. Y la verdad es que, fíjate, se da la circunstancia de que precisamente parte del equipo de dirección de Podemos Euskadi con Lander Martínez, que se fue a Más País, que se fue a Más Euskadi, resulta que ahora está pidiendo el voto para Rosa Martínez, con lo cual sí que genera mucha como que no se sabe muy bien qué está pasando. Bueno, supongo que son como reductos que quedan, ¿no?, de aquella escisión, ¿no?, que tanta tristeza nos causó. El grupo parlamentario del Carrequín Podemos ha tenido algunos comportamientos que en el conjunto del Estado a veces no eran fáciles de entender, ¿no?, acercamientos a los presupuestos en el PNV. ¿Cómo leéis vosotros eso? Hombre, pues yo creo que no hemos sido suficientemente, o el grupo parlamentario, el Carrequín Podemos, no ha sido suficientemente ambicioso a la hora de afrontar la negociación de los presupuestos con el PNV. Es verdad que ha sido muy difícil de entender para la militancia en general darle la aprobación, la abstención y lograr así la aprobación de los presupuestos, habiendo arañado apenas unas pequeñitas partidas de gasto social que además, precisamente los beneficiarios, como pretendían ser los perceptores de la renta de
de la RGI estaban criticando porque decían que el aumento era irrisorio y que además no conseguía recuperar la pérdida de los años anteriores. Con lo cual, los movimientos sociales, que se supone que son quienes lideran las reclamaciones del gasto social, no están de acuerdo con ese gasto presupuestario que se supone que el Elkarrekin Podemos había arrancado al PNV. Y luego, ¿qué pasa además? Que inmediatamente después de aprobarse el presupuesto resulta que se convocan elecciones, con lo cual la sensación de tomadura de pelo y de insignificancia es notable. En fin, claro, Podemos finalmente ha entrado en el gobierno de España, hay discusiones muy fuertes cada miércoles, ¿no? En la sesión de control la derecha y la ultraderecha se vuelve loca. Hay un proyecto en el Elkarrekin Podemos que de alguna manera pueda acercarse a ese nuevo Podemos que se está perfilando en el horizonte. Claro, a ver, yo creo que en Euskadi los números daban en la legislatura anterior, o sea, en la que se ha agotado ahora mismo, y yo creo que darán también en el futuro, los números siempre han dado para formar un gobierno de izquierdas. Entonces, si juntamos los escaños del Partido Socialista, los escaños de EH Bildu y los escaños de Elkarrekin Podemos, es posible un gobierno alternativo al del PNV. Hace falta voluntad política y muchísimo esfuerzo. Yo creo que hay precisamente Elkarrekin Podemos es quien tiene que hacer de puente entre esas dos orillas, que ahora mismo tienen unas mochilas muy difíciles de soltar, pero esa es la labor, uno de los retos principales del Elkarrekin Podemos. En cualquier caso, uno podría haber deseado casi seguro una lista unitaria. Pues sí, efectivamente, siempre genera... La verdad es que las primarias, aunque formen parte del ADN de Podemos y significa simplemente asumir la pluralidad y asumirlo con naturalidad y ver ¿no? y permitir aflorar distintos proyectos para un trabajo dentro del partido, es verdad que genera tensión. Entonces, muchas veces, si es posible acercar esas orillas antes de que empiece el proceso de primarias, pues es más fácil. Se dulcifica el proceso, se pacifica el proceso. La verdad es que nosotros lo intentamos antes de que saliera la primera candidatura, intentamos hacer esa candidatura unitaria y no salió. Y después lo hemos seguido intentando, hemos hecho ofertas para que esa candidatura, pues, las dos candidaturas pudieran mezclarse y formar una sola, pero no han sido aceptadas las propuestas. Ocasión hay la política interna, ¿no? Podemos surge intentando hacer las cosas de manera diferente, pero no siempre ha sido capaz, ¿no? Y aquello de darle un carguillo, verás cómo es Juanillo, parece que se ha hecho real en muchos sitios. Y esperamos en Vistalegre 3 la posibilidad de que realmente por fin los círculos puedan ser decisivos, que sea imposible que nadie pueda ser el referente en ninguna región si no tiene el apoyo de los círculos. ¿Hay optimismo al respecto o todo lo contrario? Hombre, pues eso es lo que nosotros pretendemos. Es decir, cuando nosotros hemos montado esta candidatura, sobre todo lo que hemos hecho ha sido ir a los círculos y hablar con la gente, porque ya nosotros tenemos contacto directo en toda nuestra trayectoria, digamos, también de representación en las instituciones. Hemos tenido contacto con los círculos de las distintas zonas del territorio vasco y entonces hemos intentado reflejar en esta lista precisamente pues esa pluralidad y esos nodos de trabajo que son cada uno de los círculos en los pueblos de Euskadi. Hay quien plantea que llevamos mucho tiempo hablando del partido movimiento y que no terminamos realmente de hacer cierto que Podemos sea un partido movimiento. ¿Alguna idea para poder caminar en esa dirección? Hombre, yo creo que el Elkarrekin Podemos en general tiene que ser un referente esencial para los movimientos sociales, pero para eso hay que hablar con ellos. Lo que no puedes hacer es negociar presupuestos y negociar partidas para la RGI o negociar partidas para las aulas de 0 a 3 años sin hablar con los agentes implicados. Yo creo que es una tarea esencial, hablar con los movimientos sociales y con los movimientos sindicales, porque esa es otra de las tareas que han fallado también en nuestra organización. No hemos sido capaces de reunirnos, por ejemplo, con los sindicatos en general y con el sindicato mayoritario en Euskadi, que es ELA en particular. No se ha contactado lo suficiente, no se ha hablado lo suficiente y entonces es difícil ser un referente para los movimientos sociales cuando no te reúnes con ellos y cuando no absorbes sus reclamaciones. ETA deja de matar, parece que era un momento como de emergencia, ¿no? De una posibilidad de un Euskadi con mucho avance, con mucha fuerza, pero parece que la agenda ha dejado paso a una Cataluña desafiante.
Y uno tiene la sensación de que con ese discurso, muchas veces, como se ha demostrado falso, del PNV, de que el País Vasco es un oasis, siguen habiendo muchos problemas que no se solventan, pero como están fuera de foco, no se atienden. Euskadi no es un oasis. Euskadi tiene una de las rentas per cápita más importantes en el contexto europeo y, sin embargo, tiene una tasa de exclusión. Es que existe la exclusión social. Es que la renta per cápita es lo del pollo. Sí. Tú te comes un pollo, yo ninguno, y tenemos medio pollo cada uno. Pero los índices de pobreza relativa y de pobreza severa son muy altos. En Euskadi hay exclusión social. En Euskadi tenemos problemas de vivienda. En Euskadi tenemos problemas de medio ambiente. Tenemos problemas muy graves. Tenemos problemas de corrupción. Tenemos problemas de clientelismo. Es decir, no es un oasis. Y antes has hecho alusión, yo creo lo que ha pasado ahora con el vertedero de Zaldibar es la alegoría perfecta de la falsedad del oasis vasco. Porque ese vertedero, yo no sé si sabes en qué laderas se sitúa ese vertedero, es unas laderas verdes, brillantes, preciosas, con unos árboles estupendos, pero en cuanto se ha movido un poquito la tierra, han dejado ver estaba el amianto estaba y todo la muerte. Podrido. Y algo así, por eso digo, es como una alegoría muy perfecta de lo que es el oasis vasco. Y no hay que quitar, ¿no?, esa fachada y ver lo que hay debajo. Me ha llamado la atención cómo Urkullu y la dirigencia del PNV, como parece que eso no iba con ellos, ¿no?, que era una cosa ajena a su gestión. Sí, yo no sé si se lo esperaban. Quiero decir, porque es verdad que cuando Urkullu convocó las elecciones al Parlamento Vasco, la crisis se había dado, ya el accidente se había producido. Pero yo creo que han calculado mal, que no se imaginaban que iba a tener tanta repercusión y ellos pensaban que iban a poder torear el miedo y las consecuencias mucho más fácil. Yo creo que se les ha quedado grande. Es que es muy fuerte que la gente cierre las ventanas, que no pueda salir al aire libre, que se suspenda un partido de fútbol. Claro, es que es cuando la gente además se da cuenta de la dimensión de lo que está pasando, porque pasan cosas muy graves en otros ámbitos, pero de repente te suspenden un partido de fútbol, te dicen que tus niños no pueden salir al patio del colegio a jugar y dices, lo que está pasando es grave. ¿Cuáles serían los elementos centrales, ¿no?, de un gobierno dirigido por Elkarrekin Podemos para Euskadi? Hombre, yo creo, un elemento central, yo creo que es el que lo resume casi todo. Necesitamos una nueva política fiscal, porque con la política fiscal que tenemos ahora mismo es imposible abordar políticas sociales y políticas de redistribución de la riqueza con fundamento. Con lo cual, y ese es uno de los ámbitos a los que el PNV siempre se ha negado a entrar, a debatir. Por eso, muchas veces, también lo hemos dicho, ¿no?, en la negociación de los presupuestos con el PNV, una de las líneas que no se quiso pasar, pero porque esa línea roja la establece siempre el PNV, es hablar de política fiscal. Yo creo que en Euskadi es hora de hablar de política fiscal. Y de ahí, de la mano de ese cambio, de esa reforma de la política fiscal, podremos ir ya planteando otras muchísimas cuestiones que son necesarias. Vuestra candidatura en las primarias es Zubiak, puentes, ¿no? ¿Eso es una metáfora también válida para el conjunto del futuro político de Euskadi? Efectivamente, Zubiak. 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 Además, el nombre no es por casualidad, no es porque suene bonito. Precisamente lo que queríamos era... queríamos ejemplificar o queríamos utilizar la imagen de puente para expresar que queremos ser puente a la interna del partido, es decir, aunar distintas orillas dentro del partido. Queremos también ser puente con los movimientos sociales y sindicales y queremos ser puente con otras fuerzas políticas como son EH Bildu y PSOE, que son con las cuales tenemos que contar a la fuerza para conseguir un cambio político en Euskadi. ¿Por qué es importante, Zubiak, ¿por qué es importante que una lehendakari hable euskera? Pues porque es una de las lenguas oficiales del País Vasco. Tenemos dos lenguas oficiales. Un partido como Elkarrekin Podemos, que cuida, digamos, esos aspectos identitarios de la comunidad autónoma vasca, no puede descuidar ese aspecto. Resulta muy doloroso para la comunidad euskaldun y para la no euskaldun también en general, pensar que su lehendakari no puede participar en los debates o en los programas de ETV1, por ejemplo, que es la televisión que se emite en euskera. Es simbólicamente el desconocimiento del euskera
está indicando muchas cosas. Y yo creo que Unidas Podemos, Elkarrekin Podemos, no se lo puede permitir. Para despedirnos, en 2 ocasiones, un Podemos encabezado por Pablo Iglesias ganó las elecciones en el País Vasco. ¿Cuál es vuestra vinculación, ¿no?, a lo que ha significado toda esta evolución de Podemos? Y ¿cuál es la relación que tenéis ahora mismo, ¿no?, con Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno de España? Pues sí, pues yo, la verdad es que yo entré en política, yo nací en política con Podemos y desde el principio he estado también, he formado parte de las listas primero del Senado y luego del Congreso, en las listas, digamos, encabezadas o lideradas por Pablo Iglesias. Y la verdad es que en todo momento pues, hemos sido leales al proyecto que representa. Y en el último episodio, por ejemplo, ¿no?, cuando se plantea si Pablo Iglesias debería regalar el gobierno al PSOE a cambio de nada, es una de los momentos clave, ¿no?, en el partido, a la interna. Ahí la apuesta nuestra fue muy clarísima. Pues no se podía entregar al PSOE el gobierno gratis, y hubo otras voces, sin embargo, que consideraban lo contrario. Con lo cual yo creo que es el vínculo con el proyecto general que representa Pablo Iglesias, que es el secretario general elegido en las asambleas ciudadanas, el vínculo es algo que se ha ido mostrando a lo largo de toda nuestra trayectoria política, pues estando del lado que había que estar en cada uno de los momentos difíciles y complicados. ¿Cómo está la situación del País Vasco en relación con el conjunto del Estado? Es verdad que yo creo que siempre ha habido una enorme simpatía, ¿no?, en el conjunto de España por Euskadi. ¿Se mantiene esa simpatía? De España respecto... Sí. Pues yo creo que sí. Es una gozada... Bueno, pero eso ha cambiado. No siempre ha sido así, ¿eh? Antes yo me acuerdo que había muchas leyendas urbanas de que si venías a Madrid, por ejemplo, te pinchaban las ruedas de los coches y cosas así. Pero hace tiempo que no. Hace tiempo que es una gozada coger un taxi en Madrid y decir que eres vasca. Te tratan súper bien. Es una gozada. Los taxistas en Madrid... Es lo que son. Son lo que son. Son lo que son. Oye, cántanos algo en euskera. No me pidas que te concedo. Cántanos, para despedirnos. Egoak ebaki banizkio, por ejemplo. Venga. Neria izango zen, ez zuen alde egingo, baina nonela, ezen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite. ¿Qué significa? Si yo cortara las alas al pájaro, entonces sería mío, porque no podría volar. Pero yo a quien quiero es al pájaro. Miren, Gorrotxategi, candidata a Lehendakari por Elkarrekin Podemos, muchísimas gracias por estar aquí en esta frontera que es vuestra casa, mucha suerte. En las primarias nos gustaría que también pasara por aquí la otra candidata. Gracias, ¿no?, por llevar la esperanza de que el cambio que está ocurriendo en el conjunto del Estado también es posible en el País Vasco. Eskerrik asko zuri. Muchas gracias a ti. Eskerrik asko, mil esker, Gabón. Gabón. Hasta pronto.